¿Por qué? Una sola pregunta. ¿Por qué? Repetida, ¿por qué? ¿Por qué la Argentina va a terminar 2021 con una inflación que va a rondar el 50%, pero países vecinos con historias complejas como las nuestras, como Brasil, no va a superar el 8%, Chile va a estar pasando el 3%, Bolivia el 1% de inflación? ¿Por qué? Esa es la pregunta, y habrá muchas repreguntas instaladas hoy, y lo vamos a conversar con la persona indicada, Juan Pablo Nicolini. Vamos a él entonces. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por estar hoy en la repregunta. De nada, un placer estar contigo hoy. Juan Pablo Nicolini es doctor en Economía por la Universidad de Chicago, fue decano de la Universidad de Itela y desde hace más de 10 años, casi 15, es investigador senior del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, una de las instituciones, de las dos instituciones que integran el sistema de la Reserva Federal, esa institución clave en la economía de los Estados Unidos y del mundo, que regula la política monetaria de ese país. Vamos a hablar de estas cosas con Juan Pablo, que además es coautor de un libro que está pronto por salir, que se titula Una Historia Monetaria y Fiscal de América Latina 1960-2017. El contexto Argentina trae una vieja receta ineficaz e ineficiente, el control de precios otra vez. ¿Por qué otros países no hacen eso? ¿Qué ha sucedido en la historia de nuestra región en este tema? Juan Pablo, bueno, los argentinos otra vez expertos en el tema inflacionario y en las recetas que no funcionan. Vas a publicar, vamos a conocer finalmente este libro este mes. ¿Qué peculiaridad tiene Argentina que no puede salir de la trampa de la inflación desde hace décadas? Primero me gustaría aclarar que todo lo que diga es opinión personal mía y no representa ni al Banco de la Reserva Federal de Minneapolis ni al sistema de bancos de la Reserva Federal. Y también que me alegro que la entrevista sea hoy, un miércoles 20 de octubre, porque a partir del sábado empieza el periodo de blackout, en donde no podemos hacer opiniones públicas porque se está por tomar decisiones de política monetaria. Bien. Argentina hay un sentido en el cual es parecida a varios de los otros países de América Latina. Nosotros estudiamos en este libro los 10 países más grandes de América del Sur, más México. Por eso tenemos estos 11 países, o sea, básicamente es como la Copa América con México de invitado. Y hay varios países que pasaron historias parecidas a la que pasó la Argentina. La particularidad nuestra es que a pesar de haber podido derrotar la inflación en algún momento, allá en la década del 90, no hemos podido mantener la disciplina fiscal y monetaria necesaria para poder mantenerla baja. Brasil tuvo inflaciones muy altas, Bolivia tuvo inflaciones muy altas, Perú tuvo inflaciones muy altas, Chile tuvo inflaciones muy altas, otros países tuvieron inflaciones no tan altas, pero mucho más altas de la que tenemos nosotros ahora, y todos estos países han aprendido las lecciones que aprendieron muchos de manera muy dura. La particularidad nuestra es que estamos volviendo a caer en los mismos vicios que hemos tenido durante muchas décadas. Ahora, Juan Pablo, te hago una pregunta en relación a lo que estás explicando. La salida del ciclo inflacionario por parte de los otros países, ¿tuvo que ver con una decisión política de construcción de la confianza política o tuvo que ver con una mirada distinta sobre la matriz económico-productiva de esos países por parte de la clase política? No, tuvo que ver con una decisión política y que fue la misma decisión política que tuvo la Argentina para bajar la tasa de inflación a principios de la década del 90. Era una situación claramente límite, los que tenemos edad de acordarnos, Sí. nos la acordamos, que forzó al sistema político a tomar las decisiones duras que implican bajar la inflación. Va a tomar las decisiones duras que implican bajar la inflación. Son dos secretos, que no son secretos, lo sabe todo el mundo y lo sabemos en Argentina desde hace muchísimo tiempo, que son tener una política monetaria que sea independiente y una política fiscal que sea prudente, que básicamente no tenga déficits fiscales y que cuando los tenga los déficits fiscales, porque a veces hace falta tenerlos,
use los mecanismos que usa el resto de los países, que es endeudamiento. Pero cuando uno hace default no tiene el endeudamiento, entonces no puede tener esos déficits fiscales. Se terminan financiando con el Banco Central y eso es lo que genera inflación. No hay mucho secreto desde el punto de vista económico de cómo hacer para bajar la inflación. De hecho, la Argentina lo hizo, y lo hizo de una manera rotundamente exitosa a principios de la década del 90. E insisto, lo hizo la Argentina. No lo hizo Menem, no lo hizo Cavallo, lo hizo la sociedad que estuvo dispuesta a aceptar en ese momento. Yo creo que por el drama de los años que había vivido anteriormente, estuvo dispuesta a aceptar la disciplina fiscal que implicaba poder tener una inflación baja. Me interesa mucho el señalamiento y el foco en esa época porque claramente es una época de encuentro de la salida, ¿no?, a la inflación. Ahora, cuando decís independencia del Banco Fiscal, está del Banco Central respecto del... Es una independencia respecto del poder político, es decir, que el Banco Central no emita en función de las necesidades y de los ciclos políticos. Esta es la idea, ¿no? Absolutamente. La idea es que al Banco Central se le dé un mandato muy específico, que es lo que el Banco Central puede hacer, que es mantener los precios, la inflación controlada. Para eso se inventaron los bancos centrales, y la mayor parte de los bancos centrales del mundo lo hacen de manera exitosa. Vos mencionabas en tu introducción, no Estados Unidos, no Alemania, mencionabas Chile, mencionabas Perú, mencionabas Brasil. Brasil, Perú y Chile han tenido hiperinflaciones como las nuestras, pero han aprendido a partir de ahí. Nosotros aprendimos y después nos hemos vuelto a olvidar. Juan Pablo, el caso de Perú, que tuvo elecciones y una fragmentación política muy preocupante y finalmente se dio una elección presidencial con una mirada sobre la matriz económica muy de izquierda, y sin embargo la inflación se mantiene controlada. Es decir, que de alguna manera la inflación es mucho menos sensible al desbarajuste político de lo que pensamos, en la medida que ese Banco Central es independiente. Absolutamente, y acabas de dar quizá el mejor ejemplo que hay en el mundo. Si uno mira la política de Perú, los expresidentes están presos o muertos, y muertos por suicidio cuando lo estaban por llevar preso. Alan García, estás Em, diciendo en ese caso. Sí, pero en este caso particular sí. Y los otros últimos están presos. Y las peleas políticas han sido enormes. Y han hecho impeachments a presidentes que han tenido que salir por casos de corrupción. Pero el Banco Central es totalmente confiable. Hasta ahora, por supuesto. Entonces, todo puede cambiar. Pero en Perú, el Banco de la Reserva del Perú viene llevando una política monetaria que uno no la puede distinguir cuando cambia un presidente. Importante. Obviamente que a las autoridades las tiene que nombrar el gobierno en algún momento, en alguna instancia, pero una vez que los nombran, los dejan hacer su tarea. Y en Perú, y no hay ninguna señal todavía de que este nuevo gobierno, más allá que tiene una matriz ideológica muy distinta de los gobiernos, de algunos gobiernos anteriores, no ha interferido con el Banco Central. Obviamente lo podría hacer, pero ha elegido no hacerlo hasta ahora, que yo sepa por lo menos. No he leído lo que pasó en las últimas 2 semanas, desde la última pequeña crisis que tuvo el partido que está gobernando Perú. Juan Pablo, se habla mucho de la importancia de la autoridad presidencial, ¿no?, de la existencia y de la percepción por parte de la sociedad de la autoridad presidencial, y el peso de las instituciones, que en una sociedad funcionan las instituciones. Cuando asumió Trump en Estados Unidos hubo preocupación por lo que podía representar ese gobierno de una figura tan por fuera, que llegaba por fuera de la política, con una mirada muy disruptiva en relación al sistema democrático y al orden social representativo republicano. Sin embargo, las instituciones, el gran diagnóstico es que las instituciones de Estados Unidos fueron eficaces para contener inclusive un fenómeno tan marginal. Esta idea de que el Banco Central es tan clave en términos institucionales, ¿la Argentina podría tener debilidad institucional en términos del poder ejecutivo, cambios de ministros, una autoridad presidencial cuestionada, pero si el Banco Central realmente tuviera esa independencia transversal a los gobiernos, ¿la economía no temblaría en términos por lo menos de inflación? No. Y quisiera además enfatizar algo que mencionaste en la pregunta anterior y que volviste a resaltar ahora. Tener la inflación baja no es ni de derecha ni es de izquierda, es simplemente ser razonable.
y uno puede tener un banco central uno podría imaginar, yo creo un caso muy interesante para mirar ahora va a ser el caso de Chile. Chile es un país que está yendo por una transición política enorme, pero tiene un banco central que por lo menos hasta ahora se ha manejado de una manera absolutamente envidiable. Si lo que sea que pase con Chile, pues Chile pueden subirle los impuestos a los ricos, pueden hasta, cosa que yo no haría, subirle el impuesto a los ricos sí, pero lo que yo no haría es eliminar parte de los acuerdos de libre comercio que tienen, proteger más la industria. Pueden hacer todas esas cosas. Si mantienen la institucionalidad que tiene el Banco Central, es difícil imaginar que Chile va a tener problemas con la inflación. Y si un país no tiene problemas con la inflación, es muy difícil que a un país le vaya muy mal económicamente, salvo de nuevo que haya una guerra civil o alguna disrupción mayúscula de otro tipo. Pero con un banco central que funciona bien, que es independiente y que tiene la capacidad técnica para mantener la inflación baja, que es el único regalo que nos pueden hacer los bancos centrales, el juego es completamente diferente. El juego en Argentina sería completamente diferente si nosotros tuviéramos eso. Ahora, durante esos años 90 iniciales del gobierno de Carlos Menem, del menemismo, ¿qué sucedió para que ese presidente, quién era el presidente del Banco Central en ese momento, y para que tuviera la independencia del poder político oficialista en ese momento? ¿O había un alineamiento de visiones? Yo creo que hubo de nuevo, aquí me gustaría citar a un profesor mío en Tucumán. Yo estudié la licenciatura de Economía en Tucumán, yo soy de ahí. Y un profesor mío que se llama Víctor Elías, que de hecho no es el que nos enseñaba teoría monetaria, en un café, tomando café cuando yo ya me estaba por recibir, o sea que te estoy hablando del año 85, cuando el Plan Austral estaba en sus pañales y estábamos algunos entusiasmados con que funcionara y algunos con algunas dudas. Y mi profesor dijo, mira, yo creo que a la inflación en Argentina no le vamos a ganar por abajo, le vamos a ganar por arriba. Y lo que él quería decir era, hasta que esto no sea un escándalo, no vamos a hacer el tratamiento de rehabilitación que necesitamos como sociedad. Y voy a usar el término rehabilitación a propósito. El problema del déficit en la Argentina es que la Argentina es adicta al déficit. Nuestra sociedad es adicta al gasto y está horrorizada de cobrar impuestos. Cuando vos tenés ese problema de adicción, necesitas terapias duras. Y la convertibilidad era una terapia durísima. La convertibilidad no es un gran régimen, es un régimen que, digamos, tampoco es un buen régimen para una persona que te encierren en una clínica de rehabilitación durante 2 meses sin poder ver a nadie. Pero cuando tenés un problema de adicción, es la única solución. La convertibilidad vino a hacer eso para la Argentina. Después tuvimos un periodo desde el 2002 hasta el 2008, 2009, en donde parecía que habíamos aprendido, porque teníamos superávit fiscales. La Argentina tuvo unos superávit fiscales y superávit de comercio exterior entre el año 2000, a partir de que se quebró la convertibilidad. Ahí tuvimos una gran oportunidad, porque tuvimos varios años de superávit fiscal y tuvimos varios años de superávit comercial. Y eso se Pero empezó a revertir a partir del 2010. Juan Pablo, ese superávit se dio en el contexto de la suba de los commodities, el viento de cola de los gobiernos, del gobierno de Néstor Kirchner, pero no se traducía en definitiva en una creencia en esa independencia del Banco Central y la baja de la inflación por no emisión. No, es cierto que mi lectura, por lo menos de ese episodio, es que, que ese gobierno en particular no creía en la independencia del Banco Central. De hecho, se anularon las leyes de independencia que había y hubo intervención directa claramente en el Banco Central. Pero sí había en esos primeros años, según mi visión, una convicción de la ventaja de los superávit fiscales. Y esa visión, si vos tenés muchos superávit fiscales y si vos tenés una disciplina fiscal enorme, no hace falta. La independencia del Banco Central no es tan importante. De hecho, el Banco de la Reserva Federal no tiene un estatuto de independencia como tiene el Banco Central de Chile. Y la inflación en Estados Unidos está muy bien controlada. Es justamente para resistir las tentaciones de la política fiscal expansiva, es que uno quiere la independencia del Banco Central. Sí, la prueba de fuego... Ahí se perdió la independencia del Banco Central. Sí, perdón. No, digo, la prueba de fuego a ese razonamiento sería, bueno, cuando no hay commodities altos, cuando las exportaciones no traen las divisas de una manera tan fácil o tan natural desde el mundo por el juego de los precios de los commodities, bueno, ¿cuánto está dispuesto el gobierno, el oficialismo de turno, a resistir la tentación de quebrar el superávit, de quebrar el balance fiscal y recurrir al déficit, ¿no?
Cuando no hay plata, ¿quién Exactamente. está dispuesto a no emitir? Esa es la gran pregunta. Exactamente. Y ahí es cuando entonces la independencia del Banco Central, no tanto como ley, porque como hemos visto, la ley la cambia el Congreso en 2 meses, Claro. pero más que nada como una institución que la gente se pone muy nerviosa si el Poder Ejecutivo lo toca. Te voy a Ujú. dar un caso distinto y que además a muchos les va a sonar raro porque va a ser reminiscente de nuestra década del 90. Ecuador fue a un paso mucho más brutal que la convertibilidad en el año 2000 y dolarizó la economía. Ecuador ha tenido problemas macroeconómicos, de hecho han negociado un default mucho más exitosamente que nosotros también el año pasado, pero hoy por hoy, cualquier político ecuatoriano que se le ocurra remover la dolarización no lo vota nadie. O sea, la estabilidad que le dio la moneda del dólar al ecuatoriano promedio hace que sea una institución que nadie quiere tocar. Y es una Ujú. institución muy rígida. Es una institución que le quitó a Ecuador el poder de la política, de hacer política monetaria, que cuando uno la hace Claro. bien, ayuda. Bueno, cuando uno tiene un país donde la independencia del Banco Central es una institución en donde la gente lo entiende de esa manera y está dispuesto a defenderlo con su voto, Ujú. entonces ya no importa tanto la ley. Y yo creo que eso pasaría en Estados Unidos si algún presidente decide remover, y de hecho hubo un poco esa discusión sobre los últimos años del gobierno de Trump, si el presidente decide remover al presidente de la Reserva Federal, cosa que constitucionalmente puede, sería un escándalo. Ujú. Esa fuerza institucional hace que el Banco Central sea efectivamente independiente. Juan Pablo, en el caso de la década menemista, tuvo muchos efectos colaterales la dolarización, ¿no? En la tasa de empleo, Sí. en los niveles de pobreza, en ciertos sectores productivos que fueron muy seriamente impactados. ¿Cómo en esta historia de la Argentina compleja en relación al manejo de la inflación, en este caso casi único que se da en el menemismo, pero que viene acompañado con la dolarización, ¿crees que hoy la dolarización es un camino o hay que ir por otro camino que ni es la dolarización ni es el control de precio? Yo creo que la dolarización hoy no sería una buena idea desde el punto de vista técnico, porque para hacer eso necesitas un gobierno que tenga como, si vos dolarizás, perdés la política monetaria. Ah, Entonces vos necesitas que la política fiscal tenga mucho poder de respuesta. Y la política fiscal nuestra está destrozada. Venimos ujú. con déficits crónicos. Entonces, no tenemos la realmente capacidad de hacer política fiscal. Fíjate que vos hablabas de la inflación en Chile, en Brasil, que también hicieron un montón de gasto durante la pandemia. Todo el mundo hizo gasto durante la pandemia. Para eso está el gasto, para eso están los mercados de crédito. Los mercados de crédito para un individuo están para cuando te quedaste sin trabajo, tuviste un problema de salud y tenés que salir a pedir prestado. Para los países están cuando tienen una pandemia y se les cae la mitad de la economía y tenés que salir a auxiliar al 25% de tu población que se quedó sin medios para vivir. Pero la El- Argentina, ¿cómo lo tuvo que hacer? Y lo tuvo que hacer emitiendo porque no tenía capacidad de pedir prestado. Entonces, no Ujú. tenemos una política fiscal dura, no podemos ir a la dolarización porque matás la política monetaria, que es la única cosa que te queda. Mira, gente, si no hubiéramos tenido política monetaria en la pandemia. Tener Eh, 50% de inflación es malo, pero tener el 20% de la población que se te muera de hambre quizás peor. decías, Entonces, la decías dolarización. Juan Pablo, decías que casi el regalo o el regalo, el principal regalo que los bancos centrales de los países le dan a una sociedad y una economía es la inflación, ¿no? Es el control de la inflación. Sí, ¿Por qué sí. pero y al mismo tiempo decís que la dolarización lo deja a un gobierno sin el instrumento de la política monetaria? Pero ¿por qué se necesitaría una política monetaria en una economía dolarizada, donde la inflación está mucho más bajo control? Porque el mejor regalo y el único realmente importante que un banco central puede hacer es mantener los precios estables. Pero hay otro margen que tiene la política monetaria, que es de poder hacer pequeños ajustes cuando la economía tiene shocks que la afectan por algún motivo. Ujú. Entonces, por ejemplo, ahora cuando fue la pandemia, el Banco de la Reserva
Federal tenía la tasa de interés puesta en casi entre 2 y 2,5% y la bajó a cero. Entonces, tener una política monetaria independiente te permite responder, no hace diferencias fenomenales, o sea, las cuentas que hacemos no son beneficios enormes, mucho más caro es tener inflación baja es el mejor beneficio, pero después hay beneficios de tener una cierta flexibilización de la política monetaria. Tenés a veces problemas en los bancos, fíjate lo que pasó cuando cayó Lehman en Estados Unidos en el año 2008, el Fed reaccionó de manera inmediata diciéndole al resto de los bancos, todos los bancos que sean solventes yo los voy a apoyar, y no cayeron más bancos, y no es que cayeron después cuando el gobierno les sacó el apoyo. Entonces, tener una política monetaria flexible ayuda para momentos como de pequeñas tensiones que puede haber en el mercado financiero y el Banco Central puede colaborar en eso. Es más, ya el hecho de que el Banco Central pueda colaborar en eso hace que algunos problemas ya ni siquiera aparezcan, porque el Banco Central está ofreciendo garantías. Entonces, hay ventajas de tener una política monetaria independiente. Juan Pablo, en Ahora, Estados Unidos, sí. durante la pandemia, con esta inyección fiscal que se hizo, esta decisión de gastar para mover la economía, la demanda, después la infraestructura, ¿el Banco Central emitió dólares? ¿Cómo funcionó eso? ¿Hubo un alineamiento entre la decisión política de una política fiscal agresiva para mover la economía y la decisión de la Reserva Federal? ¿Cómo funciona eso? Sí, funcionó de una manera totalmente coordinada, donde hay una primera parte importante que hizo el Banco de la Reserva Federal, que fue bajar la tasa, que de nuevo no es mucho, bajó de 2,5 a esencialmente cero, pero eso básicamente ayuda a mejorar un poco los mercados de crédito. Y O sea, era más la otra barato cosa pedir que... un crédito, tomar un crédito, y quien tenía Exactamente. plata lo hacía circular porque las tasas de interés no eran muy altas, no eran muy Porque beneficiosas. no era muy alta. Entonces, esa es la idea. Eso es lo que se llama hacer política contracíclica, que de nuevo, en este caso, se hace cuando hay una recesión pequeña, el Banco Central hace eso y eso mejora un poco. Acá no fue lo más importante que sucedió. Lo más importante que sucedió claramente fue el paquete fiscal, pero el Fed colaboró de esta manera y de la otra manera que colaboró es interviniendo, o sea, comprando deuda del Estado de largo plazo para tratar de bajar las tasas de interés de largo plazo y también comprando deuda de empresas para tratar de apuntalarlas y que no se les empiece a subir el costo financiero. O sea que la tarea del Fed fue más que nada de asegurarse que desde el punto de vista financiero no hubiera rebotes, y el efecto importante obviamente fue el de la política fiscal, porque eso fueron miles de millones de dólares que fueron a parar a manos de gente que se había quedado básicamente sin trabajo. Juan Pablo, la gran discusión estos días en la Argentina es que el gobierno recurre a una receta que se ha probado completamente ineficiente, y que genera problemas después inflacionarios, que es el control de precios. ¿Hay algún país, otra economía en este momento en el mundo donde empieza a haber una cierta preocupación por la inflación, que esté pensando en controlar los precios? No que yo conozca, y en este libro del que vos mencionabas antes, que revisamos la historia de los últimos más de 50 años para estos 11 países de América Latina, no hay ni un solo caso que haya sido exitoso de la manera en la que se está haciendo. Hay algunos que han tenido un rol importante. Voy a recordar el desagio y los controles de precio que hubo justo después del Plan Austral, que fueron muy temporarios, pero que además se hicieron en el mismo momento donde se hizo un ajuste fiscal y un ajuste monetario. O sea que más bien tenían que ver con controles para acompañar las expectativas con el plan fiscal y monetario que se estaba haciendo, que un instrumento aislado como el que se está haciendo ahora, que no lleva a ningún lado. Sí, lleva a desabastecimiento y a inflaciones medidas más altas en los principios del año que viene, pero no tiene ninguna base en términos ni teóricos ni prácticos como para aprovechar. Y yo me imagino que la gente que, nuestro ministro Guzmán es un economista con un doctorado en una buena universidad, él sabe exactamente esto. O sea, no es que... O sea, que esto no es economía, si tiene algún rol es político. Claro, sí, la idea de presionar sobre los precios, porque no queda otra herramienta para que hasta las elecciones, por lo menos es una de las hipótesis que se tejen, Sí, para quizá no desgastar, digamos, el poder darle adquisitivo.
Sí, o hasta, o hasta darle la sensación a la gente que el gobierno está detrás nuestro. Yo otro día veía una publicidad en televisión que decía, pero ¿de qué estamos hablando? Decía algo así como, mientras vos estás haciendo las compras, el gobierno te cuida. Yo no Ujú, necesito que el gobierno me cuide cuando yo hago las compras. Y claro. cuando yo paso cuando no hay pandemia, paso más de la mitad del año en Estados Unidos, que es donde tengo mi principal trabajo, y nadie me ayuda, el Estado no viene conmigo al supermercado y nadie quiere que el Estado venga con uno al supermercado. Lo que uno quiere es que el Estado mantenga la inflación baja, que es el rol que tiene que hacer. Entonces hay aquí un mensaje perverso, paternalista de yo tengo que ir a cuidarte al supermercado. No, vos tenés que Ujú. hacer una política monetaria razonable y dejar que yo en el supermercado elija lo más barato y lo que más me conviene. Juan Pablo, la última cuestión, como sabrás, seguramente seguís muy de cerca la política y la economía argentina, la matriz conceptual del liberalismo se ha instalado, por lo menos como debate, en la conversación social y hay una idea que, fogoneada desde los candidatos vinculados más con esta concepción liberal o libertaria de que mejor que no exista un banco central, que una economía libre, eficiente, competitiva no necesita un banco central. Y hay un componente también del tema de la información, de lo que los precios representan en términos de información, con este teórico también liberal, Friedrich Hayek, que analizó ese problema. ¿Están vinculados unos y otros y cuál es tu mirada? Están vinculados en el sentido que las dos cosas tienen una raíz en Hayek, un Ujú. economista notable en algunos aspectos, pero que, en temas de cuestiones monetarias tenía una visión muy antigua, me parece a mí, y claramente equivocada si uno mira la historia de los países en los últimos 50 años. Tenía partía un poco de la visión de la moneda que era, digamos, de cuando se usaba el oro y la plata, y eso tiene en políticas monetarias, como te decía antes, un montón de restricciones, porque cuando hay un banco central que funciona bien, está bien, es cierto, el banco central tiene que funcionar bien, hay muchas ventajas de tener una política monetaria activa, como la que hace el FED. Yo creo que el FED hace grandes cosas por la economía de los Estados Unidos. Creo que el manejo de la crisis del 2009 2010 fue particularmente fenomenal. Lo mismo hizo el Banco of England, lo mismo hizo el Banco Central Europeo. Y de hecho, una de las grandes hipótesis de por qué la Gran Depresión fue tan grande en Estados Unidos tiene que ver con fallas en lo que podría haber hecho el Banco Central y no hizo. En cualquier esquema donde hay monedas como el oro, nada de todas esas ventajas se puede tener. O Ujú. sea que es realmente una visión de un economista muy bueno para otras cosas, pero que me parece que está completamente fuera de lo que es la realidad en la política monetaria en el mundo de los Ahora, últimos 50 años. Ahora, Juan Pablo, en la Argentina hay un argumento que dice que en la medida en que hay tanta pobreza, un país como Argentina necesita tener a mano, desde el Poder Ejecutivo, la posibilidad de emitir dinero para intentar paliar con políticas fiscales muy dirigidas a la pobreza ese problema. ¿Los países pobres necesitan emisión y necesitan inflación y déficit fiscal para poder sanear ese problema? No, no lo necesitan en absoluto, para nada y en ningún lugar y nunca salió bien. Déjame poner dos puntos completamente independientes. Yo soy más bien zurdito. A mí que pongan impuestos a los ricos para financiar educación pública, para financiar un buen sistema de salud, pero bueno, no que después los hijos de los ricos vayan al hospital privado y a la escuela privada. Yo fui a escuela pública. Ujú. Y en mi escuela pública había gente de muchos ingresos y gente de bajos ingresos. Y para eso están los impuestos. O sea, tenemos mucha más historia de impuestos en el mundo. Tenemos mucha más literatura sobre cómo poner impuestos para financiar el gasto que usarlo a través del Banco Central. La inflación al Ujú. final es un impuesto. La Claro. inflación lo que hace es que los billetes de 100 que nosotros teníamos en el año 99
Esos valían $100, porque era 1 con 1. Hoy valen 50 centavos de dólar. Cualquiera que haya tenido billetes ha ido pagando ese impuesto. Claro. Y es el peor impuesto de todos, es el impuesto que le cobra mucho más a los pobres, porque los pobres tienen mucho más dinero que los ricos, como proporción de su riqueza. Hay un paper muy bonito que escribió Alfredo Canavese, junto con Hildegard Ahumada y otros coautores. Alfredo fue colega mío en Ditela, y se nos fue hace unos años, en donde básicamente mide todo esto, y él muestra cuánto más pagan los pobres que los ricos. La inflación es un impuesto, pero es el peor de todos para poner. Entonces, si hay pobres, hay que hacer redistribución con impuestos, pero además hay que darles educación pública y de buena calidad, y hay que darles salud pública y de buena calidad, porque con buena educación y buena salud e incentivos, los pobres se hacen ricos. Eso se está viendo en China, se está viendo, no estoy diciendo que hace falta siquiera democracia, yo por supuesto que quiero democracia, pero con buena educación pública y buena salud pública y oportunidades, los pobres se hacen ricos. Te lo muestran todos los migrantes de Centroamérica, incluido México, que se van a Estados Unidos, y una generación después se están financiando 20 personas de su familia en el país de origen. Bien. Entonces, es un mito, es un disparate pensar que hay que emitir para darle subsidios a los pobres. Hay que poner impuestos genuinos para dar subsidios a los pobres. Y tiene que haber una economía que funcione para después cobrar esos impuestos, ¿no? Sin duda. Absolutamente. Bien. Si no tenemos empresarios, si no tenemos emprendedores, si no tenemos ricos, no hay a quién ponerle los impuestos. Si se van a Uruguay, le van a poner los impuestos ellos. Bien. Perdón, me dejé llevar. No, muy interesante, una mirada introduciendo matices en nuestra conversación. Muchísimas gracias, Juan Pablo Nicolini, por estas precisiones y esta mirada distinta. Lo valoramos mucho. Gracias, Luciana. Un placer estar aquí. Igualmente. Esto fue todo en La Repregunta.